Hablar de finales entre América y Cruz Azul es inevitable pensar en las más recientes del 2013 y el 2018, donde es más que claro que Cruz Azul vendió las finales, tal como en la final de la temporada 88-89 que tuvo como protagonista a Pablo Larios. Acompáñame a descubrir cómo se vendió el guardameta. Pablo Larios nacería el 31 de julio de 1960 en Zacatepec, Morelos, de un padre español y madre japonesa, una familia trabajadora que le dio todas las herramientas a Pablo, que amaba al fútbol, llegando a destacar bajo los tres palos, motivo por el cual lograba entrar en las fuerzas básicas del Zacatepec, con el que debutó en el 81, donde destacaría ganándose el apodo del arquero de la selva, que durante las próximas temporadas se consolidaba, llegando a llamar la atención de la máquina, que tras el retiro del Superman y el fallido paso del oso en la máquina, esta fichaba a Pablo Larios, de 24 años, que prometía ser el próximo Marín. Sus inicios en la máquina eran prometedores, logrando ser convocado al Mundial México 86, donde sería el titular de la selección, que llegó hasta los cuartos de final ante Alemania, que eliminó a la selección que más lejos ha llegado en Copas del Mundo, y donde Pablo Larios era un protagonista al solo recibir muy pocos goles. En su regreso a la máquina sería el mejor guardameta del torneo, que culminaba con la máquina en segundo lugar, dándole el paso a cuartos, donde enfrentó a Tecos, llegando hasta los penales, donde Larios se luciría atajando y otorgándole el pase a semifinales, donde la máquina enfrentaría al Morelia, donde Pablo Larios se luciría nuevamente para darle el pase a la gran final a la máquina, donde en el juego de ida Pablo Larios era la figura a evitar que las Chivas se llevaran una gran ventaja en este partido, pero poco pudo hacer, ya que en la vuelta el Guadalajara se coronaría campeón del fútbol mexicano. En la siguiente campaña 87-88, Cruz Azul no lograría clasificar a la liguilla. Para la siguiente campaña, en la 88-89, Cruz Azul tendría un ascenso, al menos llegando a ubicarse para entrar en lo que era ahora un cambio de sistema llamado cuadrangular. Era un cuadrangular basado de dos grupos, donde el superlíder de estos grupos iba a avanzar a la gran final. Es ahí donde Cruz Azul, el séptimo de la tabla, y el América, que era el sexto, avanzarían para disputar la gran final. Nuevamente un clásico joven se vivía en el fútbol mexicano. Todo estaba listo para el juego de ida en el Estadio Azteca. En la gran final, a 2 minutos del arranque, Larios regalaba el primer gol a Zague, que anotó en un claro error contundente de un Larios que era conocido por sus excelentes despejes, pero en esta jugada se sentenció a sí mismo, dando una ventaja a las Águilas, que se iban 2-0 hasta que Jiménez y Cuevas lo empataban. Pero esto cambiaría cuando Héctor Esparza cometió un penal tras una jugada de Zague, que intentó mandar un centro al área, que se estrelló en la mano de Héctor, decretando el penal para el América, que vía el brasileño Antonio Carlos Santos le daba la ventaja a las Águilas, que en el juego de vuelta, con una mala marcación de la defensa cementera y un disparo cruzado de Carlos Hermosillo, el América se coronaba en un impresionante marcador global 5-4, donde ese error del arquero de la selva arruinó el esquema táctico del partido de ida, donde a los casi 2 minutos Larios regaló el balón a Zague. Previamente a este error, el guardameta tendría desde el minuto 31 para observar a dónde mandar el balón, pero Larios regalaba la pelota a Zague y con ello el título de liga. El arquero de la selva comentaría que el error jamás le afectó ni le pesó, llegando a decir que tuvo muchos aciertos en el club, con el que regaló 2 campeonatos. Pero ¿por qué Pablo Larios vendió el título? Para entenderlo tenemos que ver cómo era Larios en su vida privada,
donde no era ningún misterio que Larios, con la fama de ser seleccionado, además jugador de Cruz Azul, ganaba millones de dólares que no sabía administrarlos, invirtiéndolos en autos de lujo para después rematarlos, perdiendo todo lo generado. Esto sucedía con mucha regularidad. En algún punto llegó a tener alrededor de 60 autos sin necesitarlos. Claro está que Pablo, con este manejo de sus ingresos durante su carrera futbolística, siempre tenía problemas financieros, pero mientras el billete continuara llegando, seguía con sus hábitos que lo hacían en una persona corruptible, que al tener al frente unas Águilas de la mano del Tigre Azcárraga, que le interesaba superar en campeonatos a la máquina para acercarse al Guadalajara en títulos. Debido a que el Tigre quería hacer del América el mayor negocio de su empresa, algo que terminó por lograr gracias a su inmenso poder junto al PRI. Así logró incorrumpir a Pablo Larios, que llegó a cometer este grave error y de esa forma sospechosa en cómo sus otras intervenciones en los goles del América tal vez deja el sabor de que Pablo Larios pudo haber sido más en esos goles que terminó marcando el América en esta final. Una final que les daba el bicampeonato a las Águilas, pero justamente en el primer título de este bicampeonato que se jugó ante los Pumas, unos Pumas que llegaban a esta final con un guardameta que era el mejor de la liga. A sus 20 años, Adolfo Ríos estaba destacando y la UNAM tenía serias posibilidades de campeonar. En el partido de ida todo marcaría en un partido excepcional de la UNAM 1-1, pero en la vuelta América anotaría 4 goles. En esos goles Adolfo Ríos cometía 2 graves errores donde parecía que se dejó anotar dichos goles. En los demás goles parece indicar que la defensa de la UNAM desviaba los balones para que se metieran dentro de la portería de los Pumas. Esto le daría el campeonato a las Águilas del América, que al contar con un presidente con tanto poder como el Tigre Azcárraga, era casi imposible que un futbolista como Adolfo Ríos le dijera que no a las Águilas del América, que buscaban campeonar y llevarse este campeonato ante los Pumas, tal igual como ante Cruz Azul. Pablo Larios, al no saber administrarse económicamente, era una persona corruptible, tal como lo era el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, que tomaba la presidencia justamente un año antes de esta final ante el América. Pero claro estaba que el seguro que iba a imponer años después todavía no estaría vigente, ya que este seguro llegó a estar vigente en el 92, ya que en esos años del 88-89, junto a su cuñado Víctor Garcés, junto a Billy Álvarez, estarían por establecer dicho seguro para robarle a la cooperativa durante toda la gestión de los Álvarez al frente de Cruz Azul, que tristemente perdió esta final gracias a Pablo Larios, que era fácilmente corruptible por el Tigre Azcárraga, que en aquellos años era considerado como el hombre más poderoso de todo México. Gracias a la alianza que estableció con el PRI, para conocer todo sobre esta historia tienes que ver este video.